Los secuestros en México son una amenaza que afecta a la nación norteamericana. Una organización que brinda apoyo a las víctimas informó que al menos 1.271 personas fueron secuestradas en México en 2022. Muchos temen que este reciente caso, que involucra a 4 estadounidenses, no sea el último si no se toman medidas eficaces. El 3 de marzo de 2023, se difundió un video en Twitter en el que se ve a 4 estadounidenses siendo secuestrados a punta de pistola en plena luz del día en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza mexicana. Los 4 individuos Latvia Washington Magge, Eric Williams, Shahid Woodward y Sendel Brown fueron capturados en una camioneta blanca con matrícula de Carolina del Norte poco después de llegar a Matamoros desde Brownsville, Texas. El video muestra a hombres armados llevando a las víctimas al vehículo, con una de las mujeres siendo forzada a subir a la caja de carga de una camioneta blanca, mientras que otras 2 personas parecen estar inconscientes y son arrastradas al mismo vehículo. La captura fue confirmada por las autoridades estadounidenses y mexicanas el 6 de marzo, y se ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información que lleve a la captura de los secuestradores y el rescate de las víctimas. Después de los esfuerzos conjuntos de las autoridades estadounidenses y mexicanas, los 4 estadounidenses fueron rescatados de una casa fuera de Matamoros en las primeras horas del 7 de marzo de 2023. Desafortunadamente, según los informes, 2 de las víctimas sobrevivieron al secuestro pero no sufrieron graves lesiones. Las otras 2 víctimas fueron encontradas muertas por disparos. Las razones de la presencia de los estadounidenses en México y los detalles del secuestro se revelaron a través de un video publicado en línea, información de funcionarios encargados de la investigación y relatos de amigos y familiares de las víctimas. Sendel Brown, la hermana de una de las víctimas, dijo a las autoridades que el grupo había viajado a México para que uno de ellos se sometiera a una cirugía estética de abdominoplastia. También reveló que su hermano había advertido sobre los peligros actuales en México, pero de todos modos procedieron. El día anterior al secuestro, un amigo cercano de la víctima que se sometió a la cirugía declaró que el grupo había reservado un hotel en Brownsville, Texas, y había acordado cruzar la frontera. La madre de una de las víctimas, Bárbara MacLeod Burgess, confirmó que su hija había viajado previamente a México para el mismo procedimiento. Ella relató lo que había aprendido de su hija, que aún recibía atención médica intensiva. Según Burgess, una camioneta se acercó de repente y atacó el vehículo blanco rentado en el que viajaba el grupo con disparos. Las 4 personas recibieron disparos al mismo tiempo, y la camioneta se salió de la carretera y se estrelló. Burgess presenció la muerte instantánea de 2 de los 4 amigos. La policía fue notificada. La investigación reveló inicialmente que el grupo había pasado por Matamoros alrededor de las 9:18 am del día del secuestro. Habían estado tratando de llegar a la clínica donde Magge tenía programado su procedimiento, pero estaban perdidos y luchando por contactar al médico debido a la mala señal de red. Mientras aún conducían por la ciudad, el grupo fue atacado por hombres armados no identificados que dispararon contra ellos hasta que chocaron. Los hombres armados los cargaron en la cama de carga de una camioneta blanca. Al llegar al lugar del secuestro, las autoridades mexicanas contactaron a las autoridades estadounidenses debido a la placa de matrícula de Carolina del Norte del grupo. Investigadores de ambos países procesaron vehículos, obtuvieron datos de huellas dactilares y balística, tomaron muestras biológicas para extraer perfiles genéticos y revisaron todas las grabaciones de cámaras de vigilancia posibles para identificar la camioneta de los hombres armados. Sin embargo, los secuestradores siguieron moviendo a los estadounidenses a diferentes lugares, lo que estorba la búsqueda para las autoridades. Finalmente, fueron rescatados de un edificio en las afueras de Matamoros el martes por la mañana. El Cártel del Golfo y el estado de Tamaulipas han sido afectados por la violencia de los carteles, lo que ha hecho que la región sea cada vez más peligrosa. Si bien la ciudad de Matamoros alguna vez fue un destino popular para los turistas, su tranquilidad se ha convertido en cosa del pasado. Los hechos que les ocurrieron a estos 4 estadounidenses reflejan las atrocidades que han plagado al estado de Tamaulipas durante los últimos 10 a 15 años.
Durante este tiempo, el Estado ha estado bajo el control del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas, notorias y antiguas de México. En los últimos 15 años, el Cártel del Golfo ha estado envuelto en una lucha violenta con sus rivales, particularmente los Zetas, que es parte del mismo Cártel del Golfo y actualmente es la pandilla más temida para recuperar el control del Estado. El Cártel del Golfo, también conocido como Cártel del Golfo o CDG, existe desde 1984 cuando Juan García Abrego tomó el control del negocio de narcotráfico de su tío Juan Nepomuceno Guerra. García Abrego se asoció con el Cartel de Cali, fundado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Rodríguezuela y José Santa Cruz Londoño, para manejar el envío de cocaína a través de la frontera mexicana con un margen de ganancia de 50/50. En enero de 1996, García Abrego fue arrestado y extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, CDG continuó operando a pesar de su encarcelamiento, generando miles de millones en ingresos cada año. La red del cártel se extendió por todo Estados Unidos, desde Houston hasta Atlanta, Nueva York y Los Ángeles. Hambriento de más poder, el sucesor de García Abrego, Osiel Cárdenas Collán, tomó el control exclusivo del CDG. Rivalizó con el Cártel de Cali, entonces reinante en todas las formas posibles, especialmente en corrupción militar y política. Cárdenas sobornó a funcionarios del gobierno, ministros, toda la Policía Federal, incluida la Procuraduría General de la República. Incluso reclutó a por lo menos 31 exsoldados de las Fuerzas Especiales de México que entrenaron en armas más sofisticadas que no eran accesibles para la mayoría de los dueños de carteles como sus agentes de seguridad, y les ofreció 3 veces su salario anterior. El liderazgo vicioso y audaz de Cárdenas mantuvo al Cartel del Golfo mortalmente temido y al frente del negocio del narcotráfico. Sin embargo, como es en su mundo, el poder absoluto solo puede durar tanto tiempo. Cárdenas fue aprehendido en 2003 poco después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo declarara buscado y anunciara una recompensa de $2 millones por su captura. Cárdenas fue deportado a los EU en 2007, y el cartel experimentó una montaña rusa de liderazgo después. Eduardo Costilla Sánchez lo reemplazó hasta su arresto en septiembre de 2012. El hermano de Cárdenas, Antonio, intervino y manejó el negocio hasta que falleció en noviembre de 2010. Una sucesión de líderes encabezó el Cártel del Golfo hasta que asumió José Antonio Romo López, sobrino de Osiel Cárdenas. Sin embargo, su reinado se vio truncado luego de ser arrestado 2 veces en 2018 y 2022. Como resultado, el Cártel del Golfo ya no existe como una entidad unificada. En cambio, han surgido varias facciones como Scorpions, Cyclones, Rojos, Metros y Panzers, que se dedican al tráfico de drogas y armas, el contrabando de migrantes y otras actividades delictivas. El poder de CDG se ha desvanecido y, a pesar de la era pasada de García Abrego, persisten las rivalidades por el control de Tamaulipas y sus áreas fronterizas extendidas. El lunes, el presidente mexicano anunció que el incidente del secuestro fue un enfrentamiento entre grupos detenidos, pero no proporcionó más detalles. El presidente había afirmado inicialmente que los 4 estadounidenses habían venido a México para comprar medicamentos, pero una investigación posterior reveló que uno de ellos había venido para un procedimiento quirúrgico realizado anteriormente en México, como lo demuestran los documentos encontrados en su automóvil. Las autoridades tienen bajo custodia a alguien relacionado con el secuestro. Los esfuerzos conjuntos de búsqueda de las fuerzas del orden público de EU y México dieron como resultado el descubrimiento de los estadounidenses, pero el método exacto de su ubicación sigue sin estar claro. El tiroteo en la escena del crimen fue tan severo que el consulado de Estados Unidos en el área tuvo que enviar una alerta, lo que llevó a los lugareños a refugiarse en sus casas. Se emitieron 4 advertencias de seguridad, desaconsejando viajar a la región, que ha sido designada como una zona de no viajar de nivel 4 debido a la violencia desenfrenada de los cárteles de la droga y los secuestros. Lamentablemente, una mujer mexicana murió durante los tiroteos ocurridos el viernes.
El fiscal jefe Irving Barrios reveló que los 4 estadounidenses fueron encontrados en una choza de madera custodiada por un hombre que fue arrestado cuando se dirigía a la zona del Golfo, comúnmente conocida como Playa Bagdad, ubicada en el este de Matamoros. El portavoz del Departamento de Estado de EU, Ned Price, confirmó las identidades de 2 de los estadounidenses. Se espera que los estadounidenses que fueron secuestrados en la ciudad fronteriza mexicana regresen a Estados Unidos después de recibir el tratamiento adecuado en el hospital. McKay y Williams están siendo tratados en Brownsville, Texas, y según los informes, este último recibió 3 disparos en la pierna. Cuando se le pidió más detalles sobre el incidente y los no sobrevivientes, Price se negó a dar más información y afirmó que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas y que el FBI compartirá más información en el momento apropiado. Ha habido opiniones contradictorias sobre el motivo del secuestro de estos 4 estadounidenses. Un funcionario estadounidense cree que fueron atacados por un cártel mexicano, pero el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Morica, refutó esta afirmación y afirmó que el motivo más viable que se baraja es la extorsión, no un ataque directo. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también respaldó públicamente la declaración del fiscal general, afirmando que los adversarios políticos en México y Estados Unidos estaban armando un escándalo con el caso del secuestro. Mencionó que la investigación debe concluir antes de que se pueda sacar algún motivo. Durante una conferencia de la Agencia de Verificación de Hechos patrocinada por el gobierno sobre el caso de secuestro, se cuestionó la posición del funcionario estadounidense. La agencia afirmó que los estadounidenses no fueron confundidos con narcotraficantes haitianos, como sugirieron algunas noticias falsas en las redes sociales. Los miembros del público aún no están seguros de qué creer y esperan ansiosamente la verdad. Mientras tanto, una carta obtenida por el equipo de investigación reveló que los secuestradores exigieron un rescate de 4 millones de pesos por la liberación de los estadounidenses. La investigación está en curso y se compartirá más información más adelante. De acuerdo con una fuente policial en Tamaulipas, se recibió una carta de un individuo que dice ser parte de la facción Escorpiones del Cártel del Golfo, disculpándose por el secuestro y responsabilizándose por la trágica muerte de una mujer mexicana inocente en el tiroteo. La carta también decía que los directamente involucrados en el secuestro habían actuado por su cuenta y en contra de las reglas del cártel, que prioriza el bienestar de las personas inocentes. Además, 5 hombres fueron encontrados amarrados en uno de los vehículos que buscaban las autoridades locales. A pesar de años de violencia y rivalidad entre carteles de la droga que resultaron en la desaparición y muerte de miles de mexicanos en Tamaulipas, la reciente entrada de fentanilo a los EU desde la frontera sur ha llevado a las fuerzas del orden público de EU y México a alegar que una facción específica Cartel del Golfo es responsable del secuestro de los 4 estadounidenses. Estados Unidos y México han pedido una cooperación de alto nivel para combatir el narcotráfico y sus subactividades. Si bien el presidente mexicano ha apoyado el esfuerzo bilateral, ha criticado el esfuerzo liderado por los republicanos de EU para declarar estos cárteles como organizaciones terroristas como una violación a la soberanía de México. Las trágicas muertes de 2 estadounidenses inocentes y el destino de los 2 sobrevivientes nos dejan preguntándonos si las actividades de los cárteles alguna vez serán erradicadas de estas 2 naciones gigantes. Gracias por verlo. Si lo encontró atractivo e informativo, dele un me gusta y vea cualquiera de estos 2 videos para ver otro contenido interesante.